Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá. Hoy vamos a iniciar esta masterclass en vivo acerca de sanar las heridas emocionales. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre la herida de abandono y la herida de rechazo. Si bien son diferentes, tienen varias similitudes en los impactos que tienen para la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a estar hablando de las dos, vamos a estar compartiendo sobre estos temas. Este material está siendo grabado para poco a poco personas que van conociéndome, que van viniendo a los espacios que estoy abriendo, precisamente para darme a conocer y para compartir este mensaje de la educación y la sanación emocional. Mi nombre es Angélica Pineda Franqui y es un gusto pues poder compartir con ustedes este mensaje. Entonces, bueno, soy una mujer emprendedora desde hace muchos años, estoy trabajando en estos temas de educación. Primero trabajé varios años en educación, sobre todo enfocado a empresas, trabajé en temas de gestión del cambio organizacional, trabajé con equipos de trabajo, trabajaba temas de liderazgo, trabajaba temas de desarrollo de habilidades precisamente en inteligencia emocional, en autoconocimiento. Entonces, durante varios años estuve trabajando como en ese ámbito. Y en los últimos me he dedicado, cuando digo los últimos, son los últimos aproximadamente 8 años, me he dedicado a familias y a personas. Desde hace 8 años emprendí una investigación sobre educación emocional, sobre educación personalizada, familias que educamos, porque así también lo he hecho en los últimos años con mis hijos, educamos desde casa, haciendo un enfoque personalizado para nuestros hijos, desarrollando sus habilidades, sus gustos, sus talentos, pero también acompañando todo ese ámbito emocional en nuestros hijos. Entonces, vengo promoviendo este mensaje de la importancia de la educación emocional y acompañando a varias familias y personas y también a nivel personal, porque esto también tiene que ver con mi historia de vida, siempre lo comparto. Pude darme cuenta como mamá de la gran necesidad que yo tenía también de cambiar y transformar mis creencias, transformar patrones emocionales. Y esto poco a poco me lo fueron mostrando mis hijos, ¿no? El proceso de crianza me llevó como a empezar a reflexionar sobre mi propia crianza, sobre mi propia historia de vida. Y ese proceso, pues fue el que definitivamente me llevó a empezar a investigar. Hice una investigación en educación en casa, es una investigación en la cual he hecho varios escritos, también he hecho ponencias y todo el enfoque me fue llevando a ese mundo emocional. Resulta que el mundo emocional se construye en nuestros vínculos más profundos, se construye en la familia. Es dentro de la familia, es dentro de nuestros vínculos donde se transmite el amor, el afecto y donde se construye también nuestro mundo interior. Entonces, por esa razón, me fui como apasionando con este tema, me fui conectando muchísimo también desde, como les decía, mi proceso personal. Estoy viendo que ya están entrando varias personas. Gracias por estar acá. Bienvenidas todas. Me alegra que podamos compartir este mensaje. Acabamos de empezar. Realmente hace poco iniciamos. Entonces estoy presentándome. Les contaba que este mundo pues fue como atrayéndome, me fui apasionando por investigar cada vez más hasta que llegué al mundo de la terapia emocional y a la sanación emocional. ¿Por qué llegué ahí? Porque después de transitar un camino de conocer herramientas, comprender las necesidades de las familias hoy por hoy, comprender las necesidades de niños y jóvenes en su mundo emocional, empecé a darme cuenta que los padres que estamos viviendo hoy, mamás y papás de hoy,
estamos en un momento de transición muy grande, porque venimos de patrones de crianza, estilos de vida, maneras de concebir las relaciones humanas de una tradición que tuvo grandes enseñanzas, pero que también está cuestionándonos porque también venimos de historias donde desafortunadamente, pero bueno, hace parte de alguna manera de esa evolución humana, venimos de culturas donde ha imperado la violencia, ¿sí? Los malos tratos, donde ha habido ausencias de comunicación. Agradezco, acaban de entrar algunas personas y podemos poner en mute el micrófono. Estamos también grabando para que sepan, estoy grabando esta masterclass con el ánimo de que podamos después compartirla con más personas que están interesadas en este tema. A todas, gracias por estar acá. Entonces, retomando esto, empecé a darme cuenta que los dolores más grandes, los sufrimientos más grandes por los que pasa un ser humano, vienen de su núcleo familiar. Muchas veces vienen de conflictos familiares, vienen de heridas de la infancia. Entonces, cuando yo les digo que nosotros somos una generación, no somos padres de la transición, ¿sí? Abuelitos también, abuelitas que están en esa transición de tener sus nietos y de estar acompañando también a sus nietos, a sus hijos, ¿sí? Estamos en esta etapa de transición. ¿Por qué? Porque venimos de patrones emocionales, creencias que también nos generaron dolor y sufrimiento. Y ahora lo que está mostrando también este cambio en el mundo es que necesitamos nuevas maneras de cuidarnos, de respetarnos. Toda esta crisis social que vemos, todas estas crisis familiares en las escuelas, el tema del bullying, todo, si ustedes se dan cuenta, viene de la crianza y de las relaciones y los vínculos entre padres e hijos, ¿sí? Entre hermanos. Entonces, ahí fue que pude entrar al mundo de la sistémica familiar, es decir, cómo funcionan los sistemas familiares. Empecé a darme cuenta que más allá de espacios de conversación, de diálogo, de pedagogía, en educación emocional, que es muy necesario, por ejemplo, este espacio de las masterclass tiene como objetivo ese, poder compartir con ustedes el mensaje, poder aprender, poder concientizar. Si bien todo eso sí está pasando y es necesario, también estamos dándonos cuenta que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho trauma, ¿sí? Hay mucha herida. Todos estamos de alguna manera heridos, o sea, como que ninguno nos libramos, ¿no? No hay familias perfectas, no hay familias tampoco a condenar, llamémoslo así, porque todos somos seres en evolución, pero sí estamos en una época de transición hacia darnos cuenta, hacia despertar la conciencia de que necesitamos transformar esos patrones de comportamiento, de relación, ¿sí? Y podemos construir vidas más tranquilas, ¿sí? Familias más tranquilas, más amorosas, ¿sí? Que no tengan que regirse por esas ideas de malos tratos que hemos normalizado mucho también, porque en nuestra cultura latina, acá hay personas que están en otros países latinos, ¿sí? No solamente Colombia, yo estoy desde Bogotá, Colombia, hay personas que están en otros lugares y sabemos que es muy normalizado también esos tratos porque digamos que ancestralmente venimos de esas maneras, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver que estas nuevas generaciones, estos chiquitines que llegan, estos niños preciosos, jóvenes de ahora que tienen tanta necesidad de atención, pero de atención en cuanto a confianza, ¿sí? Lazos de confianza, de amor, de afecto, de cuidado, pues ahí nos damos cuenta, uf, tenemos un camino todavía por recorrer, pero nunca es tarde. Yo siempre le digo a cada persona que llega a mi consulta y al acompañamiento que nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde para empezar, para darnos cuenta, para empezar a hacer pequeños cambios,
para hacer reflexiones también de reconciliaciones interiores que a veces necesitamos y que es lo que hace que muchas veces reaccionemos de formas que no quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy para servirles. Como les decía, pues yo acompaño familias, acompaño personas en un tratamiento, en un programa. Este es como el programa principal que estoy acompañando, que se llama Terapia Emocional Sistémica. Ahora a todas las personas, yo voy a estar haciendo una masterclass semanal de aquí a diciembre. Esa es mi intención y estoy abriendo también un círculo de madres y padres. Estos dos espacios son espacios gratuitos, son espacios de educación emocional, son pedagógicos. Todas las personas que quieran venir, bienvenidas. Agradezco mucho que compartan esta información porque estoy creando como esta comunidad en torno a esto, pero entonces todas las personas que hagan parte de estas masterclass, que asistan y que quisieran tomar un proceso terapéutico, también hay un bono de descuento que estoy acompañando para esos programas. Y en ese sentido, el programa de 10 sesiones terapéuticas, en este momento todas las personas que están llegando pues tienen un 20% de descuento. Si tienen dudas, preguntas, tienen mi celular, acá está. Me escriben por WhatsApp, hacemos una llamada y miramos cuál es el programa que más se pueda ajustar a lo que necesite. Trabajo online, trabajo también con consulta en Bogotá e integro varias aproximaciones o herramientas terapéuticas. Yo soy consteladora familiar, tengo una certificación en un proceso que se llama liberación de memoria celular o emocional, que es cómo liberar emociones bloqueadas en la parte somática, en todo nuestro cuerpo. Todas las emociones están conectadas entre nuestra psique, nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico, y también estoy certificada como en biodescodificación emocional de síntomas y enfermedades. Esta biodescodificación es muy interesante porque se conecta con la memoria celular y traemos muchas veces en un síntoma, en una enfermedad, una emoción conectada, pero es una emoción bloqueada, es una emoción, una carga emocional que ha generado ese síntoma. Entonces, en la biodescodificación, lo que logramos hacer es abrir, llamémoslo así, descodificar, porque lo que hace nuestra mente es codificar un dolor, un trauma, una situación no superada, un duelo no hecho, un sufrimiento que llevamos mucho tiempo, una palabra no dicha, ¿sí? Una relación que se ha roto, una pérdida que hemos tenido. Y muchas veces eso lo que hacemos es somatizarlo, se ubica en un lugar de nuestro cuerpo y ahí se desarrolla una enfermedad. Desafortunadamente termina siendo un cáncer, termina siendo cualquier alteración, porque nuestro cuerpo tiene una inteligencia impresionante, es realmente eh, es una máquina realmente perfecta y todos los procesos del cuerpo están sincronizados también con nuestro componente emocional, con nuestro componente psíquico, o sea, con nuestra mente y con los pensamientos. Podemos enfermar por un pensamiento, un pensamiento catastrófico, un miedo muy grande, podemos enfermar por una creencia limitante, tóxica, que nos haga daño, algo que creemos de nosotros, cuando no nos sentimos valiosas, cuando no nos sentimos amadas, cuando nos sentimos separadas de la vida, sino si creemos que somos víctimas de la vida, ahí generamos esos síntomas y esas enfermedades. A veces la enfermedad llega a nuestro cuerpo físico, como también, desafortunadamente, a veces llega también a nuestro campo mental o emocional. Entonces, por esa razón, el poder trabajar estos procesos terapéuticos ya va mucho más a la causa raíz de lo que nos está pasando. Hay también un componente espiritual, ¿no? Es poder saber que la sanación no viene solo de nosotros, viene de algo más grande, pero cuando nos ocupamos de nuestra partecita humana, la vida también empieza, y el gran espíritu, el gran alma, Dios, ¿no? Empieza a poner también la ayuda para que la sanación llegue. Entonces, la sanación no solo es tampoco la parte emocional,
¿sí? Es un componente de varios temas. Tenemos que ir al médico, tenemos que tratarnos, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, pero en este componente emocional es el que yo precisamente promuevo porque tiene un gran protagonismo, o sea, tiene una gran acción en la sanación de las personas, muchas veces de los niños y de las familias. Hoy les voy a contar un poco más qué es lo que pasa en las heridas, ¿sí? Sobre todo en la herida de abandono y rechazo que hoy vamos a estar hablando, desde la mirada de quien la sufre, ¿no? Desde la mirada de quien tiene la maleta de esa herida, pero también desde la mirada de los padres, de qué hacemos también nosotros eh, de alguna manera para generar esa herida. Cuando somos más conscientes, o sea, no se trata de que lo vamos a hacer perfecto porque somos padres y parte de la vida es también aprender y de alguna forma no tenemos el manual. Eh, pero cuando somos cada vez más conscientes, sabemos que vamos a generar menos daño, o sea, no un trauma, ¿no? Porque cuando hablamos ya de trauma es una herida muy profunda, ¿sí? Y llegar a ese proceso de trauma, cuando vemos una sociedad tan traumatizada, pues lo que precisamente queremos también trabajar en la prevención es no seguir retraumatizando, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces, bueno, yo tengo también un programa de sanación y educación emocional para padres e hijos. Este programa lo estoy manejando con algunas familias. Ahorita estoy trabajando con algunas familias, así unos procesos preciosos, porque yo lo enfoco principalmente con padres. O sea, a veces pensamos que los niños tienen un comportamiento que es inmanejable, ¿no? Entonces decimos, no, es que tengo que llevar a la terapia psicológica a mi hijo. Y resulta que gran parte del componente de lo que está mostrando el niño es de los padres. Es una herida generalmente nuestra, también de mamá, de papá, porque el inconsciente de madres y padres se comparte con los hijos, ¿sí? Entonces, realmente se comparte con los hijos hasta los 22 años. Entonces, la conexión de la información que hay en nuestra psique, que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, está de alguna manera conectada de manera invisible, ¿sí? O sea, no lo vemos propiamente más que en el comportamiento del niño. Pero si lo viéramos, digamos que como, no sé, se pusiera una radiografía, estoy poniendo el caso hipotético, veríamos un hilito conectado entre nuestra mente y la mente del niño. Entonces, generalmente lo que sucede es que la sanación se trabaja con los padres, ¿sí? Es importantísimo. Si el papá dice, no, o sea, no está presente, no lo quiere hacer, muchas veces empezamos con mamá, ¿sí? Y a partir de mamá empieza el gran trabajo. Entonces, yo trabajo sesiones con los padres y sí trabajo con los niños, sobre todo para mirar como el tema de qué está sintiendo el niño, qué está pasando, cómo se siente, y ellos expresan absolutamente todo, o sea, los niños son una hermosura porque ellos son almas muy puras, son muy transparentes y ellos te van diciendo inmediatamente lo que están sintiendo, lo que está pasando en su mundo interior. Entonces, con los niños trabajo ese componente de darles herramientas para expresar sus emociones, para reconocerlas, para saber cuáles son sus miedos, para entender que su mundo emocional hace parte de ellos. Entonces, ese trabajo, ese proceso, este programa lo trabajo entre padres e hijos. Y también otro con jóvenes, este más enfocado a los jóvenes como ya en su proceso de conocerse, de tomar sus decisiones, de explorar el mundo, de fortalecer más su identidad y ahí con ellos trabajo directamente con jóvenes y unas sesiones con los padres. Está el tratamiento que les digo de biodescodificación emocional. Esto es para personas que tienen un diagnóstico médico. Empezamos con diagnósticos médicos. Esta es una terapia complementaria al tratamiento médico. No reemplaza, no va a eliminar el tratamiento que ustedes tengan dado por médicos, ¿sí? Y por especialistas, sino que complementa porque ayuda a entender, como les explicaba, el componente emocional.
de la enfermedad, ¿no? Del síntoma. Bueno, vamos a entrar en materia. Gracias por escucharme, pero les comparto todo esto porque precisamente estos espacios, como les decía, los estoy colocando, los estoy haciendo con el ánimo de darme a conocer, de que conozcan mis servicios, mis acompañamientos y también los espacios gratuitos que estamos habilitando. Entonces, las heridas de abandono y de rechazo. Eh, ¿Qué tenemos que saber? Que todos venimos de un sistema familiar, ¿sí? O sea, esto es inevitable. ¿Cómo llegamos a la vida? Llegamos a través de papá y mamá. Independientemente de que esa relación haya funcionado, no haya funcionado, de que el matrimonio lleva muchos años o no los lleva, ese padre y esa madre, es decir, ese hombre, esa mujer, se unieron en un momento de la vida para dar a luz un hijo. En ese caso, nosotros somos hijos y algunos de nosotros somos madres o padres, ¿sí? Lo cierto es que para llegar a la vida necesitamos como de esos seres que vienen a darnos la vida, pero viene después ya la vida, ¿no? Ya la historia de la vida, o sea, qué pasa en cada momento de la vida, qué siente ese hombre, qué siente esa mujer, cómo se dio esa relación, cómo se dio esa familia, si se dio, si no se dio, y vienen los conflictos. Porque en la vida de los seres humanos nos hacemos doler, hay conflictos, hay diferencias de pensamiento, de crianzas, o sea, es parte de la vida. Lo que sucede es que en la construcción de nuestro mundo emocional se empieza a dar como quiénes son las principales figuras de amor y de afecto, porque los seres humanos nos movemos por ahí. Todos somos seres en evolución y todos somos seres que venimos a vivir el amor y a aprender cómo es y a darlo también, ¿no? A brindarlo. Es en la familia y en esos vínculos que se brinda el amor. Pero desafortunadamente, por vacíos emocionales, por conflictos que vienen de generación en generación, llegamos a construir un hogar, como decíamos, a veces sin las herramientas, con el desconocimiento, con heridas, y entonces ahí venimos a ser padres o madres. Las heridas de abandono y de rechazo, ¿qué son? Son como lesiones. Vamos a hacer la similitud como una herida física, ¿sí? Me raspé, me quebré el hueso, me abrí la piel, tuve una contusión o tuve un trauma gravísimo, dependiendo del nivel, ¿sí? de complejidad de esa herida. También pasa con las heridas emocionales. Lo que pasa es que como son invisibles, o sea, no se ven, pero después aparecen como una manifestación en el comportamiento, ahí es donde nos aparece la sorpresa. Y ahí es donde aparece también la confusión, que no sabemos. Entonces, como les digo, la educación emocional ayuda a qué? A que podamos entender cómo es que funciona nuestra psique, a que podamos entender cómo es que traemos una herida. Puede ser que yo ya haya vivido mucho y nunca me haya ocupado de mis heridas, o lo tenga clarísimo, diga, sí, yo tengo una herida, pero no haya sabido cómo manejarla, pero el gran tema de las heridas es que ellas se replican y se multiplican, ¿sí? Cuando no nos hacemos cargo. Entonces, ellas están ahí y se manifiestan como, ya a nivel psicológico y a nivel emocional, con nuestro comportamiento, con cómo somos. Entonces, yo puedo, o sea, si estoy herida, posiblemente voy a herir, ¿sí? Y así sigue en el camino de la vida. El gran tema es que no es tanto, bueno, hay varias partes, ¿no? Cómo es la herida, quién te hirió, qué pasó, pero es todo lo que se genera alrededor de esa herida, ¿sí? Es decir, a través de cómo yo percibí el amor y el afecto y cómo me sentí de alguna manera herido, entonces de esa forma yo voy a desarrollar un comportamiento ¿para qué? Para garantizar que puedo sobrevivir. Y una de las maneras como sobrevivimos los seres humanos es, no voy a perder el amor. O sea, estoy a salvo, no voy a perder el amor. Entonces buscamos el amor. Entonces muchas veces parte de nuestro comportamiento funciona así, buscando el amor
buscando saciar de alguna manera esa sensación de lo que no tengo, ¿sí? Entonces, las heridas de abandono y de rechazo tienen unos impactos, como hay otras heridas, ¿sí? Hay varias heridas. Hay herida de traición, que yo también, digamos que la he, y próximamente, en la próxima masterclass, en las próximas masterclasses voy a hacer una sobre el abuso. El abuso ya es cualquier tipo de trato incorrecto, indiscriminado, con, con culpa, con dolor, generando un efecto psicológico muy grave, porque en el abuso hay golpes, pueden haber malos tratos, puede ser un abuso sexual, malas palabras, bueno, ese es otro tipo de herida, ¿sí? Y hay otras heridas que son humillación, y la herida de injusticia. Entonces hay como una clasificación, ¿sí? Como una tipificación de las heridas. ¿Por qué se tipifican? Porque la reacción del comportamiento después de esa herida es diferente. Entonces hagan de cuenta nuevamente con el símil de una herida física, ¿sí? Si yo me tuve una fractura, mi cuerpo no va a reaccionar igual a que si tuve una cortada, ¿sí? O sea, esa parte del cuerpo tiene una reacción diferente. Igual con nuestro comportamiento, el comportamiento se revela de una manera diferente, ¿sí? Y generalmente, ¿qué sería el comportamiento? Una distorsión, ¿sí? Una distorsión de cómo veo la vida, una distorsión de cómo me relaciono con otros, una distorsión de cómo me veo a mí misma o a mí mismo. Bueno. Entonces, eso es lo que, pues digamos que sucede con el tema de las heridas. En las heridas de abandono y de rechazo, la manera para superarlo obviamente es con terapia, con trabajo, con compromiso personal, porque esto es como un tratamiento. O sea, efectivamente, si estoy herida, ¿qué voy a hacer? Pues voy a trabajar en un tratamiento para sentirme mejor, para trabajar en esa herida, para empezar a sentirme diferente, porque digamos que el objetivo principal es sentirme mejor, ¿sí? O sea, ¿y cómo me siento mejor? Cuando estoy más en paz, ¿sí? Cuando estoy más en calma. Ese es un indicador clave en la vida. La paz no está afuera nunca, ¿sí? La paz no es como un constructo, como a veces lo pensamos que también es social, como todos en paz, ¿no? Todos en paz es, tú tienes que estar en paz dentro, para que tú estés en paz dentro y puedas brindar esa paz afuera. Entonces, la paz es un recurso interior, todos la tenemos, como otros recursos, ¿sí? Como el amor, como el cuidado, como la compasión, como tantos valores que podemos tener, son recursos que todos los seres humanos podemos echar mano, pero a veces lo que sucede es que estamos heridos, tenemos como capas y capas que no nos permiten acceder a ese recurso. Entonces pensamos que vamos a encontrar la paz afuera. Entonces, no, me voy a ir a no sé dónde a encontrar paz. Sí, de pronto consigues paz en la naturaleza, pero a veces posiblemente puedes estar al frente de la naturaleza y sintiéndote sin paz, ¿sí? Entonces, el asunto es que la paz tiene un componente también interior, ¿sí? Y lo que nos brinda este tipo de procesos es cómo mi mente empieza a estar más en paz, cómo mi corazón empieza a estar más en paz, cómo me empiezo a conectar más conmigo y puedo estar más presente, gozándome lo que pasa en mi vida. ¿Y cómo logro hacerlo? Cuando esa oscuridad empieza a irse de mi mente, cuando esa oscuridad empieza a alejarse. ¿Y qué es esa oscuridad? Energía e información que tengo. Ustedes no se imaginan el almacén que tenemos de información aquí adentro. O sea, esto es una máquina también increíble. Todo lo que está en nuestro inconsciente es todo. Olores, aromas, sensaciones, todo está dentro de nosotros. En nuestras células está toda la información, incluso traumas también. Imagínense eso. Hay montones de investigaciones que ya están mostrando cómo el trauma se guarda en el ADN. También se puede compartir de generación en generación. Entonces hay memorias, mucha información que está ahí adentro. ¿Cómo entonces se supera eso? Se supera dándolo, o sea, trayéndolo a la luz.
¿sí? ¿Y qué es traerlo a la luz? Dándome cuenta. Ahora me doy cuenta que mi herida es de abandono. Ahora me doy cuenta que esta herida de abandono es la que me generó este vacío. Y ahora me doy cuenta cómo, voy a poner un ejemplo, yéndome de compras, siento que mi vacío se llena. Ahora me doy cuenta porque creo que es aquí en este lugar o con esta persona o en este asunto que yo encuentro que puedo saciar ese dolor de la herida. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de eso, puedo empezar a cuestionar eso que me ha dominado y entonces viene esa sensación de libertad, ¿sí? Como de, ya, liberé esto, me di cuenta y te sientes diferente, ¿sí? Y ya la vida no está tan colapsada con esa emoción que estaba ahí bloqueándome el corazón, la mente, como que no podía ver, estaba totalmente nublada, incluso me sentía enferma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa información, pero como no sabemos, no hemos podido ni siquiera ponerla en palabras, pues eso es lo que nos agobia. Entonces, eh, la paz es un recurso al que podemos llegar. ¿Y cómo? Liberando las emociones tóxicas, las creencias que no nos hacen bien. La herida de abandono, sigamos entrando en materia. Entonces, la herida de abandono, o sea, ¿qué se esconde detrás de ella? Entonces, se esconde detrás de ella dependencia emocional. Entonces, sentimos un miedo intenso y persistente a ser abandonados por los demás, lo que nos lleva a comportamientos de dependencia, ay, perdón, es afectiva, emocional o evitación en las relaciones. Entonces, yo puedo eh, estar generando dependencia en todas mis relaciones porque no soy capaz de depender, llamémoslo así, de mí misma, ¿sí? De mí mismo. O sea, no puedo entender que los recursos los tengo dentro. Me siento como dividida, me siento como separada. ¿Y quién me separa y me divide? Ese miedo a que me van a abandonar, me van a dejar, me van a cambiar, no me quieren, o sea, hay una desvalorización también. Entonces ahí viene el conflicto de desvalorización y es que empezamos a crear, eso es parte de la distorsión, empezamos a crear una imagen negativa o una infravaloración que no nos permite amarnos tal cual somos, o sea, no podemos vernos como somos, ¿sí? No, no, eso no está disponible para nosotros, ni siquiera nos sentimos así. Entonces, generalmente, ¿qué no nos permite sentir así? También es una creencia que tenemos dentro de nosotros, o sea, como no soy valioso, no soy capaz, no soy suficiente, y es como un guión mental, ¿sí? Son diálogos internos que nos decimos. Entonces, cuando eso sucede, pues, y si tengo muchos años de ese condicionamiento, yo diciéndome eso a mí misma, o sea, voy a seguir creyéndome, ¿sí? Como si fuera una verdad. Y resulta que es una gran mentira que me digo para poder sobrevivir a lo que no he querido aceptar. ¿Qué no he querido aceptar? Que quizás de niña fui abandonada, no fui cuidada suficiente, no fui amada, no fui respetada. Ese tipo de asuntos profundos son los que traen la herida, son los que trae consigo la herida. Bueno, después viene conflicto de confianza. Entonces, pues claro, ¿cómo voy a confiar en alguien si siento que en el fondo cualquier persona me va a abandonar, me van a dejar, voy a quedar sola? Necesito constante validación, entonces soy insegura, soy inseguro, precisamente por esa baja autoestima, porque siento constantemente que los demás me tienen que decir si es valioso o si soy aprobada, ¿no? Si realmente soy valiosa para los demás. Bueno, recuerden por favor algo que no les dije, discúlpenme, pero por favor preguntas, comentarios, si quieren ahorita al final compartimos, quienes quieran compartir cómo les parece la información o qué preguntas tienen o casos específicos, pero también si quieren hay un chat habilitado para que también coloquen sus comentarios. Bueno, entonces, bueno, hablábamos de cómo hay un trabajo personal por hacer.
Entonces, ¿cuáles son los impactos emocionales de una herida de abandono? Entonces, ¿qué sería una herida de abandono? Una figura, ¿sí? De apego, una figura de mis vínculos familiares, padre o madre, ¿sí? O incluso puede ser un cuidador, o sea, una persona muy cercana, ¿sí? A la familia, me abandona. ¿Qué sería el abandono como tal? Un abandono puede ser también una pérdida, o sea, una persona que parte antes, o sea, a veces esta sensación del conflicto de abandono puede ser, no sé, mamá o papá mueren, o madre o padre tienen que irse a otro país y sustentar a la familia, y entonces el hijo queda con uno de los padres o queda con la abuelita. Todas las situaciones de la vida que se presentan, entonces en ese niño, en esa niña, se va a crecer con la sensación de me dejaron, me abandonaron, ¿sí? A veces también suele suceder eh, que en la situación, esto pasa mucho cuando estamos también en situaciones muy confrontadoras en la vida, nosotros podemos estar presentes, pero al mismo tiempo ausentes, ¿sí? Emocionalmente. Es decir, yo puedo ser una mamá que está ahí, que está con sus hijos y demás, pero en mi mente y en mi corazón estoy muy ausente. O sea, no soy una mamá que conecta, no soy una mamá que pregunta, no soy una mamá presente para mi hijo. Y que ser presente es una figura de confianza para los hijos. Y ahí la percepción también puede ser de abandono. Incluso las situaciones donde hay hogares, donde hay violencia intrafamiliar, en los hogares con violencia intrafamiliar suele suceder que hay negligencia, ¿sí? Los padres están tan metidos en su conflicto interior, en su dolor, en su victimismo, en su relación también padres, madre-padre en su conflicto, que es como si de alguna manera negaran a los hijos, o sea, y ese negar a los hijos puede ser no solo en sus derechos, o sea, pero puede ser en sus cuidados, ¿sí? En la atención suficiente, en negar cosas que ellos sienten, ¿sí? Entonces, el niño está mostrando que, no sé, que necesita tal cosa para el colegio, que necesita tal cosa para de su salud, que se siente enfermo, entonces los papás empiezan como a minimizar la sensación del niño y pues ahí podemos caer en alguna negligencia. Entonces, esa sensación de abandono es como una interpretación que hace el niño de su mundo emocional y de lo que está pasando afuera, ¿sí? Entonces, ahí se genera la herida, ¿sí? Y esa herida, ¿qué hace? Genera el patrón de pensamiento, lo que hablamos como un diálogo interno donde el niño piensa, aquí, no sé, yo no soy suficiente, no me quieren, yo tengo la culpa, porque los niños son leales a los padres, son leales a al sistema familiar. Entonces crean toda una distorsión para sobrevivir a esa herida. O sea, un niño claramente no tiene los recursos emocionales para aceptar que lo están abandonando, que lo están rechazando, que lo están abusando. O sea, es muy fuerte. Entonces ahí es cuando se genera la herida. ¿Vale? Entonces, ¿qué genera esta herida? ¿Cuál es el impacto? Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay una depresión y una ansiedad, porque hay una enfermedad, porque hay una persona que se comporta de esta manera, porque hay esta baja autoestima, viene de ahí, de esa herida, ¿sí ven? Entonces, depresión y ansiedad, pues las personas con esta herida tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas de depresión y ansiedad debido a la inseguridad emocional y al miedo constante al abandono. Conflicto de desvalorización y problemas de autoafirmación, porque pueden tener dificultades para afirmarse a sí mismas y establecer límites adecuados en las relaciones, lo que los lleva a ser explotadas o maltratadas. De autoabandono, a menudo se descuidan a sí mismas y sus propias necesidades en favor de complacer a los demás, lo que puede llevar a un agotamiento físico y emocional y también podrían desarrollar adicciones.
bueno, también las adicciones. Muy común que las adicciones vienen de estas heridas, ¿no? Dificultades en la toma de decisiones, pueden tener dificultades para tomar decisiones por miedo a elegir mal y ser abandonadas como resultado. Patrones de relación repetitivos pueden encontrarse en relaciones similares una y otra vez, así como esa manera de relacionarse en todos sus vínculos, y viene de ahí. Bueno, ustedes me van a disculpar, pero estoy acá con mi perrito, no sé si escuchan un ruido de fondo, yo a veces les cuento, pero aquí está Trevor y está roncando, entonces si escuchan un ruidito de fondo es Trevor. Discúlpeme, pero es que él sabe que yo estoy acá y él es muy, muy apegado a mí, entonces se hace al lado y él no tiene reparo en dormir plácidamente. Bueno, continuamos. Sentimientos de vacío. A menudo sienten un vacío emocional y una sensación de soledad, incluso cuando están en relaciones debido a la constante necesidad de seguridad que nunca se satisface, ¿sí? Sentimiento de vacío es como no soy suficiente, ¿sí? Eh, y entonces es una soledad muy grande. Ahorita vamos a ver la emoción que está detrás, ¿listo? También les quise traer en esta sesión las heridas de rechazo, porque se parecen, ¿sí? Se parece la herida de abandono a la herida de rechazo en como en ciertos impactos que genera en la persona y en las emociones. Tienen emociones muy similares que las acompañan. Entonces, la herida de rechazo, al igual que la herida de abandono, es una forma de trauma emocional que puede surgir de experiencias de negligencias, de rechazo percibido real en la infancia o relaciones cercanas en la vida adulta. Esta herida puede tener varios síntomas y efectos en la vida de una persona. Les quiero contar algo. También que lo estuve pensando, pero no lo puse en la presentación, pero esta mañana lo pensé. En biodescodificación emocional se habla, hay una parte que hemos aprendido que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido, ¿qué es? Es la etapa entre que de alguna manera nuestra alma, nuestro cuerpo se prepara para ser madres, ¿sí? Y todo el proceso de la gestación, el embarazo y el nacimiento del niño, parte de la lactancia. Esa etapa del proyecto, así se llama, le llaman el proyecto sentido, porque es un momento de la vida del bebé y de la mujer muy especial, donde se comparte mucha información. Nosotros pensamos a veces también que las heridas vienen de la infancia y se habla mucho de eso, pero también pueden haber dolores de mamá, información de mamá que se hayan transmitido desde el proyecto sentido, es decir, desde el vientre, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si mamá estaba en una situación de estrés cuando estuvo embarazada, si tuvo la sensación que esto también en la educación emocional empezamos ya más a naturalizar esta posibilidad de hablar de las cosas como son, porque en nuestra cultura, pues siempre se ha hablado que todos los hijos son anhelados, que todos los hijos son amados, que la familia es divina, y resulta que no, resulta que de pronto mamá en ese momento de la vida no quería ser mamá, no estaba dispuesta a hacerlo, y llegó el bebé. O sea, a veces podemos haber sentido un rechazo hacia nuestro propio bebé, pero eso es algo muy íntimo, sí, es una emoción muy dolorosa también reconocerlo. Y a veces las heridas de rechazo vienen de ahí, vienen dichas, de pronto una mamá que no demostró afecto y no quería al bebé y lo manifestó abiertamente, como a veces lo hemos callado, ¿sí? El asunto es que esa herida de rechazo, por ejemplo, esta herida en particular, desde los proyectos sentidos, es muy común, ¿sí? O sea, puedo haberme sentido rechazado desde el vientre, ¿sí? Pasaba mucho en las generaciones anteriores que si no era, no sé, si el primer hijo no era varón, entonces como que ya no era tan bonito y llegaba mujer, si llegaba mujer, ¿no? Entonces esas heridas vienen desde ahí, ¿vale?
Es importante saberlo. A veces puede ser la herida de rechazo, puede venir desde la misma mamá sintiéndose rechazada por el hombre, ¿sí? O rechazando al bebé. Entonces, bueno, hay múltiples factores, o sea, todos vivimos una herida, si es por eso, de una manera diferente, pero de ahí viene, ¿vale? Entonces, igual, esta herida también se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, en las heridas de rechazo puede haber mucho aislamiento social. Entonces, el temor al rechazo, o sea, el miedo que podemos generar a que nos rechacen, nos, nos lleva a una emoción que es la vergüenza, ¿sí? Esa emoción de la vergüenza es una emoción de muy baja vibración. Entonces, aquí viene el tema de la energía, no sé si se los alcancé a compartir ahora un poquito, pero la verdad es que todos nosotros, nuestro cuerpo físico, ¿sí? O sea, todos los órganos de nuestro cuerpo como tal, eh, están materializados, ¿sí? Pero dentro de todo lo demás que pasa en el cuerpo, que son esas interacciones de las células, lo que pasa en nuestras neuronas, los movimientos que hace el cuerpo, los sistemas para vivir, o sea, es que la vida es algo grandioso e increíble. Todo eso que está pasando dentro de nosotros es energía, es vibración, ¿sí? O sea, todo el tiempo la vida está en movimiento. Entonces nosotros somos también vibración, todo el tiempo estamos vibrando en energía permanentemente. Entonces, esas ondas energéticas están vibrando en nuestros órganos, en todas partes de nuestro cuerpo y por lo tanto, llamémoslo así, también vamos siendo resonantes en esa energía, en los encuentros que tenemos, en las personas que conocemos. Somos muy coherentes muchas veces con esas personas con las que nos relacionamos, nos sentimos cómodos, tranquilos, hay algo en esa persona que me transmite alegría, paz, confianza, como hay otras personas que decimos, no, aquí algo pasa y es como esa sensación de su energía, ¿no? ¿Qué sucede? Las emociones son energía y todo nuestro mundo emocional es energía e información. El pensamiento es energía, las creencias que tenemos son energía y las emociones y los sentimientos son energía. Entonces, o sea, hay emociones que vibran muy bajito, ¿sí? Entonces, si mi corazón, si mi alma, si yo adentro estoy llena de resentimiento, de odio, estoy lleno de reclamos, estoy lleno de vergüenza, que es en este caso la de rechazo, esa vergüenza, ¿cómo va a vibrar? ¿Sí? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Sí? Voy a ser resonante con eso. Entonces, en la vergüenza vibra muy bajito porque la vergüenza lo que hace es aislarme. La vergüenza lo que hace es volverme invisible, taparme. ¿Para qué? Para que no me vayan a rechazar, para que no me vayan a abandonar. Entonces, eso es lo que pasa cuando estamos heridos, ¿no? Autocrítica y autoodio. Las personas con herida de rechazo a menudo internalizan el rechazo y se critican a sí mismas de manera intensa, lo que puede llevar a profundo odio hacia sí mismas. El asunto es que cuando también estamos heridos, ese diálogo interno puede llegar, o sea, puede ser tan fuerte lo que nos decimos que somos nuestro enemigo interno. O sea, nosotras mismas, nosotros mismos nos odiamos a nosotros mismos, hay partes que nos reclamamos, o sea, no somos amigas de nosotros, o sea, somos a veces nuestras propias enemigas, enemigos, ¿sí? Entonces, por eso, eh, de ahí viene, ¿sí? Viene de que aprendimos eso, ¿sí? Conflicto de desvalorización, ya lo hablábamos en la otra, no me siento suficientemente valioso, ¿sí? Trastornos alimenticios y autolesiones vienen de acá, las autolesiones como ese dolor, entonces me lo infrinjo a mí misma, a mí mismo,
¿sí? Estrés crónico y patrones de relación disfuncionales, porque si yo no me puedo relacionar bien conmigo misma, pues no voy a poderme relacionar bien con otros. Síntomas de la herida de rechazo, hipervigilancia social. Entonces aquí vienen las redes sociales con todo su tema, ¿no? Eh, de a veces estar pues con esa autoestima esperando que nos amen afuera y cuando entonces somos rechazados, entonces viene el dolor y bueno, baja autoestima, miedo obviamente al rechazo, necesidad excesiva de aprobación, depresión y ansiedad, dificultad en las relaciones. ¿Sí ven? O sea, los síntomas son muy similares en ambas heridas, en la de abandono y rechazo. Entonces, miren acá las emociones, ¿sí? Que pues es el título de nuestra masterclass, pero les he querido dar como toda la mirada de estas heridas y de lo que significan. Entonces, el miedo, pues miedo al abandono futuro como una respuesta emocional común, incluso en situaciones que no implican abandono real. Eso pasa mucho, o sea, es el video de que me van a dejar o de que hago todo para que no me dejen, como la idea interna de me van a abandonar o me van a rechazar. La tristeza, pues por sentirme excluido, desechado, no valorado, y eso puede ser muy abrumador. Soledad, yo acá resaltaría en esta herida, esta emoción principal, creo que es bien clave, mm, porque, y aquí viene un tema que es interesante saber, y es que viene la herida, ¿sí? O sea, la figura de afecto en diferentes situaciones me rechazó, se fue de la casa, lo que haya pasado. Esa situación sucedió, pero lo que viene es la distorsión después para poder sobrevivir. Entonces, en esa distorsión, por ejemplo, viene la soledad. La soledad viene como una emoción que viene como con el vacío, como la soledad viene como vivo esto en soledad y estoy sola, estoy solo. Eso siente el niño, la niña. Y por eso se genera ese trauma, ese dolor tan grande, ¿sí? Entonces, la sensación de estar solo y no tener a nadie en quien confiar. Eso puede ser una parte muy significativa de la herida de abandono y también de rechazo. Enojo y rabia, hay quienes estallan, ¿sí? Su comportamiento ya, o sea, hay diferentes maneras de reaccionar en el comportamiento. Hacia afuera, o sea, la energía es como explosiva, ¿sí? De tener, y generalmente cuando uno ve ese comportamiento de una persona que es agresiva, ¿sí? De una persona que tiende a ser violenta en sus palabras, en la manera como habla, como se expresa, ahí esa rabia, ese dolor puede estar muy, o sea, se está expresando hacia afuera. A veces es hacia adentro, ¿sí? Entonces viene ahí como el miedo, ¿sí? Pero, por ejemplo, el enojo y la rabia también pueden estar ahí, ¿no? Entonces, sentirse enojadas por ser abandonadas, la inseguridad, ya lo hablábamos, la vergüenza, ya lo hablamos, por su falta de valía, entonces también como si ese abandono, ese rechazo fuera su culpa y entonces se avergüenzan de eso, desconfianza, lo que hace que se generen vínculos muy inestables, em, y la ansiedad, ¿sí? La ansiedad porque esa sensación se repita. Entonces, lo que sucede ya les contaba que viene la manera como pensamos, o sea, esas distorsiones del mundo emocional. Entonces, ¿qué es lo que se necesita a la hora de sanar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para sanar? Como les decía, traerlo a la luz, o sea, darse cuenta, pero hay un trabajo también de liberar esas emociones. Y eso se libera en proceso terapéutico cuando vamos al lugar de la herida, cuando vamos a ese momento de la herida y se reconoce y eso se puede hablar, se puede expresar, se puede sacar del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí viene la sanación. Sanar las heridas emocionales y liberar las emociones atrapadas puede ser un proceso desafiante, pero esencial para el bienestar emocional y mental.
Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar en este proceso. Entonces, ¿qué estrategias hay? Reconocer y aceptar las emociones. Identificar, reconocer las emociones que estamos sintiendo sin juzgarnos, sin juzgarlas. Si yo tengo la sinceridad y honestidad conmigo mismo de parar y decir, siento odio en mi corazón, siento rabia, quiero morirme. Me han llegado personas así, me quiero morir, literal. Cuando no rechazamos esa sensación, cuando no la juzgamos, porque es que si entramos en un lugar de moral, pero ¿cómo así que vas a sentir rabia o odio por tu papá o por tu mamá? No, se siente, se siente. Ustedes no saben lo común que es que yo reciba personas acá que sienten odio. ¿Y qué puede hacer una persona que sienta odio en su corazón y que no lo pueda manejar y que no tenga ni idea qué hacer y que la confunda y que y que le vuelva un conflicto también dentro de su corazón? Lo único que tiene que hacer es aceptar, agradecer. Sí, siento esto y gracias por darme cuenta que lo siento. Y en el momento en que tú aceptas que eso te está dominando, que eso te está amargando la vida, que eso te está doliendo, cuando tú empiezas a darle un espacio en el corazón a tus emociones, inmediatamente, sin juicios, porque ¿quién es el juez? El juez es cuando estamos en el lugar a veces de papá o mamá. El juez es cuando estamos a veces en el lugar de la moral, de que las cosas tienen que ser de una forma, ¿no? Cuando salimos, cuando vamos a la sanación, tenemos que entrar sin juicios, sin moral, en un lugar de la existencia, de saber que somos humanos, somos vulnerables, que necesitamos conectar con nuestra parte más vulnerable y ahí se libera la emoción. Ahí se acepta y ahí se entiende que ya la emoción no tiene por qué tener poder. Tiene poder cuando la negamos, cuando la rechazamos. O sea, cuando entramos en la misma dinámica de la misma herida. Me abandono, me rechazo, rechazo lo que siento, ¿sí? Abandono mis proyectos, ¿sí? Entro en esa dinámica, de ahí no salgo. Pero si empiezo a reconocer y aceptar, ese es el primer paso. Hablar sobre los sentimientos, entonces hablar en terapia o con amigos y familia, ¿sí? Entonces considerar hablar con un terapeuta o consejero, ellos están capacitados para ayudar a explorar y entender tus emociones de manera segura y comprensiva. Apoyo de amigos y familia, claro. Compartir tus sentimientos con personas de confianza puede ofrecer alivio emocional y perspectiva sobre tus experiencias. Por eso a veces también cuando estamos escuchando a otros, pues también poder abrir el corazón, ¿sí? Y poder ayudar a que los otros puedan sentir esa confianza para expresarse libremente, sin juicios. Prácticas de mindfulness y meditación están muy de moda, pero es muy interesante porque son prácticas que ayudan a calmar la mente, que ayudan a salir de la mente prejuiciosa, de la mente que tiene pensamientos catastróficos, de la mente que no ayuda, sino que concentran en las sensaciones del cuerpo y ayudan a salir pues como a esa sanación. Entonces el mindfulness es muy interesante, estar presente en el cuerpo para sentir las emociones, para observar lo que pensamos y las meditaciones guiadas, hay muchísimas, hay muchos canales, apps, de todo de meditación que también ayudan un montón, la oración también, quienes tienen creencias en Dios, en el universo, en lo que quieran, esas prácticas ayudan muchísimo, o sea, el componente espiritual en la sanación es clave. Ejercicio y cuidado físico también. Entonces, si se dan cuenta, es como darnos cuenta que nosotros no solamente somos la mente, somos el cuerpo, somos todo ese conjunto, somos holísticos, ¿no? Realmente estamos como en diferentes dimensiones y hay que poner atención a todo lo que necesitamos. Entonces, ejercicio y cuidado físico, porque el ejercicio ayuda a liberar emociones, la alimentación saludable, el sueño adecuado,
Todo esto ayuda a que podamos realmente sanar. El arte y la creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pintar, escribir, cantar, bailar, bueno, también son expresiones del alma. Y cuando estamos sanando una herida, pues qué más que eso que sentimos se pueda expresar a través de de ese arte, ¿no? Perdón y compasión, esto es también diría yo, es un arte, pero es muy interesante empezar a reconocer qué es eso del perdón, qué es eso de reconciliarnos, qué es eso de entender cómo es que perdono, porque el perdón me beneficia principalmente a mí, no a quien me hizo el daño, ¿sí? Sino que cómo el perdón es el camino hacia esa paz, ¿sí? Y más que el perdón es como una reconciliación con todos los hechos. El perdón me trae aprendizaje, me trae reflexión, me trae autoconocimiento, ¿sí? Establecer límites y relaciones saludables. Bueno, ya sé también quién sí, quién no en mi vida, dónde quiero construir nuevas relaciones, nuevos vínculos, dónde no me interesa, dónde necesito poner pares. Y educación y autoexploración, pues porque entre más también nos eduquemos en este sentido, podamos aprender, esto lo podemos compartir con más personas y podemos también claramente aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, eso es por el día de hoy. No sé qué preguntas, inquietudes, comentarios tienen. Si quieren, damos un espacio para eso, para que podamos compartir. Sí, señora María, ¿cómo estás? Te doy la palabra. Sí, Hola, sí. Ángel. Muchas Hola. gracias por tu presentación muy didáctica y también, digamos, muy completa para poder entender este tema de las emociones. Y mi consulta es cómo trabajar con los niños, ¿no? Que no tienen nada que ver, digamos, por lo que pasa uno, ¿no? Durante la gestación, como has mencionado. Y lo que yo quisiera saber es qué tan complicado es trabajar ese tema con ellos, que ciertamente guardan memorias, pero lo que quisiera es que nos digas cómo se trabaja con ellos ese tema, ¿no? Porque, bueno, Vale. con Ujú. nosotros es hasta comprensible, ¿no? Porque somos los que hemos pasado las dificultades y recordamos todo lo que hemos vivido, ¿no? Las cosas, las situaciones que nos han sido difíciles. Pero ellos, siendo tan pequeños, ¿cómo es que han podido conservar esas memorias y que además eso ahora le genere problemas, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, señora María. Bueno, mira, a ver, si estamos hablando de que somos vibración y de que somos energía y de que venimos del vientre de mamá, venimos con esa información de mamá y de papá, ¿sí? Entonces, por eso, lo que les decía, o sea, para trabajar con los niños, el gran aporte es que yo como mamá principalmente empiece por mí. Ese es el gran aporte, ese es el gran regalo que le estoy dando a mis hijos. Esa es la mayor liberación que le estoy dando a mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo acompaño a mis hijos, no solo es mi compañía, sino es mi ejemplo y es mi vibración también. Entonces, cuando yo me empiezo a ocupar de lo mío, yo estoy liberando a mis hijos. Por eso hay una charla que yo también he estado dando, no sé si la han visto, que se llama Al sanar tus heridas emocionales, sanan tus hijos. ¿Por qué? Porque yo ahí los estoy liberando de mi carga. Entonces, si yo trabajo en mí, asegurado que mis futuras generaciones las estoy liberando de esa historia. Por algo muy claro, y es que yo me estoy liberando de mi dolor, de mi trauma, de mi herida, y por ende esa vibración ya no va a pasar más a mi hijo. ¿Por qué? Porque la manera como yo me comporto
la manera como yo me siento, la manera como yo me relaciono conmigo misma va a ser diferente. Y en ese sentido, yo voy a relacionarme con mi hijo de una manera diferente, ¿sí? Él me va a percibir diferente, él me va a sentir diferente. Mi diálogo hacia mi hijo va a ser diferente. Ese es el primer paso, ¿sí? O sea, ese es el primer paso clave, porque también yo les cuento, o sea, y sin querer juzgarlo, porque cada uno está en su momento de vida, ¿sí? Cada uno está en su propio aprendizaje y esto no es una verdad absoluta, todos somos cíclicos, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo algo, lo ponemos en práctica otra vez, no sé, nos pasa una situación difícil y entonces como que sentimos que no avanzamos y que no hemos sanado nada y bueno, estamos como en ese camino de aprendizaje de la vida, entonces no somos, o sea, la sanación no es como una meta y llegué a esa meta y ya estoy sano. No, la vida es movimiento, ¿sí? Pero lo que sí es clave es que yo, por ejemplo, he vivido procesos donde me han llegado niños con síntomas, ¿sí? Los papás preocupados por los niños o por un adolescente, ¿sí? Eh, y bueno, con los adolescentes es diferente porque ellos pueden ya hablarlo, ¿no? Ya, ellos ya pueden expresar y entender más y ellos pueden decir es que yo siento esto, es que yo veo esto en mi mamá, esto en mi papá y ellos ya pueden empezar a reconciliarlo interiormente. Pero en un niño es muy difícil porque el niño es leal a su papá y a su mamá, nunca, o sea, muy pocos niños van a hablar mal de su papá o de su mamá o muy pocos niños van a como a cuestionar eso tanto, sino ellos van hablando de su dinámica como algo normal, ¿sí? Como algo, así es acá y así será siempre. Entonces no hay nada diferente a ese mundo en el que ellos están creciendo. Entonces, han habido casos donde yo he recibido niños donde yo le he hablado a los papás y les he dicho, papás, ustedes tienen que hacer proceso terapéutico. Lo necesitan hacer para que su niño se sienta mejor porque su hijo está resonando con la energía de lo no sano con ustedes. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño, y eso lo vamos a ver en el club de padres que lo estoy preparando, eh, hay una autora, de hecho entiendo que ella es hindú, pero vive en Estados Unidos, se llama Shefali, no sé si la han escuchado, que habla sobre los padres conscientes. Tiene un libro espectacular, lo vamos a estar viendo en el Círculo de Padres, porque realmente es un libro precioso. Lo que ella dice, o sea, a mí lo que realmente me impactó mucho de ese libro es que ella dice que nuestros hijos son mensajeros espirituales. Nuestros hijos vienen con un mensaje para nosotros. Y que si un niño, tu hijo, se para enfrente tuyo y tú estás viendo un comportamiento, ese comportamiento no habla del niño, ese comportamiento está hablando de ti. Ese comportamiento posiblemente está hablando de tu niña interior, de tu niño interior. Entonces es increíble porque ahí es cuando uno se da cuenta que es pura resonancia. O sea que mi trabajo no es solo con mi hijo, sino dentro de mí, en mi versión niña, en mi versión herida posiblemente, en mi dolor, en la emoción que tengo allá guardada, ¿sí? Entonces, la señora María me dice, ¿cómo puedo trabajar con mi hijo? Puedes trabajar primero en ti. Ahí estás sanando a tu hijo, ahí lo estás acompañando. Segundo, ahí sí vienen pautas de crianza, ¿sí? Pero si yo empiezo a entender dentro de mí qué fue lo que me faltó, qué fue lo que no tuve, qué fue, entonces yo empiezo a hacer un plan, llamémoslo así, para poder entender que cuando acompaño a mi hijo de una manera saludable y sana, de alguna forma estoy también sanándome, ¿sí? Porque estoy dando, o sea, estoy teniendo la oportunidad de que mi hijo tenga quizás algo que yo no tuve, pero también estoy cultivando eso que yo deseo para él. Entonces, ¿qué puede ser lo que yo puedo dar? Lo que yo también tengo dentro de mí. Entonces, ¿qué puede ser? Diálogo, ¿sí? Escucha, confianza, ¿sí? Los niños necesitan.
esa figura de afecto y de confianza. Ellos no necesitan un patrón, ellos no necesitan un ser autoritario limitante que esté diciendo no a todo y poniendo pero a todo. Todos, todas caemos en eso por los problemas de la vida. A mí me ha pasado, no se imaginan cuánto, yo hablo acá súper bonito, pero en mi vida real yo he tenido muchos desafíos. Y esto que les comparto, en gran parte también viene de heridas que he tenido que sanar. Y no he tenido, he querido sanar, o sea, realmente lo he querido porque es que he visto cómo es la vida cuando las libero, cuando transformo cosas que me pesan, cuando las suelto, cuando las entrego, a cuando llevo la maleta cargada de piedras, ¿sí? Y también cómo soy de mamá cuando estoy cargada y cómo soy de mamá cuando estoy libre, cuando me siento libre y en paz, ¿sí? Y esos son los balances que necesitamos hacer. Sinceramente, hablarnos muy sinceramente como mamás y papás y decir qué es lo que yo quiero realmente. Y si quiero, trabajo en mi sanación. Y ahí le voy a poder entregar lo mejor a mi hijo. Entonces, ellos son mensajeros espirituales porque ellos llegan a mostrarte justo donde te duele. O sea, uno no le llega a un hijo con, o sea, llega el regalo perfecto. ¿Para qué? Para mostrarte dónde te duele, dónde necesitas trabajar, dónde... Entonces uno piensa que es el otro ser que tengo al frente, ¿no es cierto? El causante de ese comportamiento. No, él te está mostrando algo que te pasa a ti, que tiene que ver contigo, ¿sí? Pero bueno, práctica, ¿sí? De la crianza, de ser madres, es empezar a entender esto, ¿no? Cómo funcionan las emociones, cómo es que se dan, cómo las emociones no son malas ni buenas, ¿sí? Porque también venimos a veces de ideas de que el mundo emocional es malo. No, es humano, ¿sí? No es bueno tampoco, porque también dominados por nuestras emociones, pues lo hemos hablado, ¿sí? Yo estoy dominada por una emoción como la vergüenza, voy a estar vibrando muy bajito, o sea, las emociones tampoco, o sea, muy exacerbadas o no expresadas también se somatizan y nos enferman. Entonces, es una buena gestión emocional, ¿sí? Es una gestión emocional saludable. Entonces, ¿cómo yo ayudo y aporto a mis hijos para que tengan una gestión saludable de sus emociones? ¿Y qué puedo hacer? Un ambiente de aprendizaje, un ambiente familiar libre, más libre de prejuicios, más de escucha, más de qué te pasa, empezar a incluir. Creo que hay una práctica muy bonita que a mí me ha ayudado mucho, que es el cómo te sientes, ¿sí? El cómo te sientes hacia mí misma en las mañanas. Yo, parte de mi meditación es también hablar conmigo y sentarme, poner pies en la tierra y preguntarme a mí cómo me siento hoy, qué está pasando dentro de mí ahora. Y cuando me doy voz, así esté en pedacitos, porque todos tenemos días donde ni siquiera a veces nos queremos levantar o estamos muy bravos o estamos muy alterados. Darte ese espacio. Estoy alterada, estoy brava, estoy triste, estoy confundida. Que venga tu meditación, que venga tu oración, que venga tu conexión, pero que te des ese espacio para ti. Y después con tus hijos, ¿cómo te sientes hoy, mi amor? ¿Qué está pasando ahora en tu vida? Esa sola frase es increíblemente sanadora e increíblemente reparadora. Nunca es tarde el empezar a conectar. ¿Conectar desde qué? Desde la escucha activa, desde buscar, ¿sí? Porque yo puedo entrar como en la, no tiene no sé qué, necesita, y entramos también en ese pensamiento ahí todo compulsivo de mamá, de que quiere solucionarle todo, mamá helicóptero, que les queremos solucionar todo. No, a veces ellos tienen que pasar esa dificultad, a veces la manera de expresión de los niños, a veces no es tanto con la palabra. A veces es un juego, ¿sí? A veces es un dibujo. Vamos a dibujar, vamos a comernos un helado, vamos al parque, ¿sí? Esos espacios de conexión y de presencia. Presencia emocional, señora María. Porque lo que te digo, o sea, nosotros podemos
sin querer, ¿sí? Esto es pura inconsciencia, nadie hiere realmente totalmente consciente, o sea, eso es una realidad, todos somos ignorantes y por eso herimos, o sea, cuando herimos es porque ignoramos lo que pasa ahí, ¿sí? Mm, entonces, con conciencia, empezar a escuchar, empezar a sentir, empezar a conectar, trabajar mucho la conexión emocional con ellos y la confianza, sus lazos de confianza, estar presentes. Entonces, la presencia que es, si tú estás presente en ti, como mamá, como mujer, si tú le das voz, a tus sentimientos, así sean oscuros, así sea que tengas el monstruo alborotado, ¿sí? Pero si tú le das voz a tu ser interior, ahí, ahí va a llegar un poco de paz, va a llegar un poco de comprensión. Y lo mismo haces con tus hijos, ¿sí? Inmediatamente la dinámica energética va a cambiar, porque no estás reprimiendo nada, porque no estás conteniendo nada, porque no estás en lucha, no estás en guerra con nadie. Estás permitiendo que eso suceda. Si eso te da tristeza, permites que surja la tristeza. Pero si tú estás presente contigo, vas a poder estar presente y disponible para tus hijos. Entonces, el proceso de sanación es un proceso de conocerte y de conocer que dentro de nosotros hay mucha oscuridad, pero también hay brillitos de luz que podemos ir cultivando, abriendo y vamos cultivando talentos, bienestar, paz, calma, o sea, muchos atributos y recursos que están ahí dentro de nuestro corazón y se empieza a quitar esa niebla, esa confusión, ¿sí? Entonces ahí tú puedes estar presente. Estar presente para un niño es el regalo más valioso que le puedes dar a un niño, porque estar presente es estar ahí disponible, sin juicios, acompañando, cuidando. Confía en mí, aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? Entonces, otra parte es, me estoy adelantando al club de padres, ¿no? Te voy a contar. Necesidades, ¿sí? Todos tenemos necesidades emocionales, ¿sí? Entonces, los niños tienen necesidades emocionales y tú como mamá tienes necesidades emocionales. Tú tienes necesidades emocionales. A veces la necesidad emocional es que me escuchen, ¿no es cierto? Que me respeten, que me cuiden, que, bueno, miren todo esto que a través de las heridas pues no sabíamos, ¿no? Y terminamos fue heridos. Pero si hay una necesidad satisfecha, no va a haber tanto vacío. Es que puede ser una necesidad satisfecha. Respetar a tu hijo como es, ¿sí? Conocerlo, entender, bueno, quizás él es de esta forma, quizás actúa así, se comporta así, quizás eso es, míralo desde la mirada de qué necesidades tiene mi hijo, ¿sí? ¿Qué necesita él? Entonces de pronto necesita espacios solito, ¿sí? A veces necesita espacios de compañía, juego, por ejemplo, es un niño muy eh, kinestésico de su cuerpo, de moverse, pues, ok, pues vámonos al parque. O quizás, ¿qué tal si entras a taekwondo, fútbol, tenis, no sé? Y entonces ahí esa energía se libera. Pero tú le das esos espacios de acuerdo a esas necesidades emocionales que tiene el niño, ¿sí? A veces hay niños que tienen necesidades más porque su personalidad es más introspectiva, entonces necesitan más silencio, a veces hay niños que necesitan más balance, pero nosotras tenemos esa intuición de mamá. Recuerden que el inconsciente de nosotros está conectado al de los niños, entonces nosotros sentimos todo lo que a ellos les pasa. Si conectamos, ahí estamos. Entonces, en esa conexión emocional, yo puedo empezar a leer y a sentir qué necesita. Y también ponerlo en palabras. Amor, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas de mi parte. Mamá, que no puedo, que necesito hacer tal cosa, ¿qué necesitas? Que me acompañes. Ah, bueno, yo te acompaño, mi amor. Mamá, que ellos se enredan o ellos se colapsan o ellos, porque digamos que no estamos en esa disposición o a veces estamos tan metidas en nuestros temas que, ay, sí, 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 déjalo ahí y como que no escuchamos. Pero si tú paras, le dices, bueno, ven,
me concentro, perdóname por no haberte escuchado, mamá. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mi parte? Ok, aquí estoy para ti, tranquilo, no, voy a estar contigo, voy a estar para ti. Que a veces pides una disculpa, así cuando uno la embarra, ¿qué pasa? O cuando uno falla, si comete un error, pues parar y decirme, amor, me equivoqué, perdóname. O lo siento, mira, estoy haciendo lo máximo que puedo, pero no he logrado esto, discúlpame. Pues yo te amo. Que nunca dejemos de decir cuánto los amamos, pero que nuestro comportamiento sea, digámoslo así, como humilde de corazón, sí, como sincero. Sí, aquí estoy para ti. Estoy fallando, pero estoy tratando de aprender y de hacerlo mejor. Y así, poco a poco, ahí generamos confianza. Imagínate todo lo que signifique crear un vínculo de confianza con tu hijo, sin tener que dejar de ser mamá. Tú eres la mamá y eso no te lo quita nadie. Tú eres el papá, no te lo quita nadie, porque es que es un vínculo muy grande y tú diste la vida, dijiste sí a esa vida. La vida nos viene de algo más grande, pero en esta vida, respecto a tus hijos, tú eres la mamá, tú eres el papá. Y cuando somos cercanos a los hijos, desarrollamos confianza, estamos presentes, eso no significa en ningún momento que dejes de ser mamá y que te pases a ser la amiga. No, tampoco se trata de eso. Nunca vas a poder ser la amiga de tus hijos. Vas a ser la madre, vas a ser la mamá. Si ocupas tu lugar de mamá, yo soy la mamá, aquí estoy para ti. Quizás es cierto, hay hijos que de pronto eso a mí en algún momento me lo dijeron y fue súper fuerte para mí, pero me ayudó un montón también en mi sanación y en mi rol de mamá. Me dijeron que era posible que mi hijo, en específicamente uno de mis hijos, estaba muy conflictuado conmigo y la terapeuta me dijo, es posible que tu hijo no te quiera en este momento porque no permites y dejas que suceda, que él no te quiera. Para mí, eso no se imaginan lo que yo lloré. Lloré mucho, yo dije, pero ¿cómo si yo quiero que me quieran? No, ¿y qué pasa si no te quieren por un momento? Ellos son humanos también, ellos van a sentir a veces esa sensación de, no quiero a mi mamá, quiero que esté lejos, no quiero que esté cerca, pero tarde que temprano están ahí contigo, ¿sí? Entonces uno a veces siente el rechazo de un hijo, inmediatamente me rechazó. No, no pasa nada. Ok, me puede rechazar porque él es humano. Entonces, hay respeto lo que él está sintiendo, la necesidad que él tiene. Otra cosa muy diferente es que me agreda, ¿sí? Ahí no lo vas a permitir porque eres la mamá. Pero que ellos sientan sus emociones es clave, es clave. Y que tú aprendas a estar en tu lugar de mamá colocando límites. Los límites no es ser un ser limitante que dices no a todo, que es arbitrario, que ejerce violencia o gritos, malos tratos para hacer que las cosas sucedan. No, el límite claro es poder hablar en una conversación, en una comunicación no violenta, poder establecer que sí y que no, ¿sí? Que sí es permitido o que sí podemos hacer por esto y esto, y que no. Y lo que no empezamos a entender conscientemente y llama la conciencia también, ¿sí? Mi amor, seamos conscientes. Mi amor, trabajemos en la conciencia de esta familia. Mira, en este momento no se pueden malgastar los recursos por esto y esto que está pasando. ¿Tú qué sientes? Tú, por ejemplo, ¿tú qué opinas de eso? No, mamá, es que yo pienso, bueno, ¿y si hacemos un acuerdo entre los dos? ¿Qué tal si tú haces esta parte y yo hago esta? ¿Te sientes mejor? Sí. Entonces ahí ya no te conviertes en el ser autoritario, sino eres una persona que habla, ¿sí? Que logra hacer acuerdos para conciliar. Y hay momentos también de decir que no. Y si tú eres la mamá y sientes que el no es necesario, a veces un no es una gran muestra de amor, ¿sí? Pero también es ir midiendo cómo son mis nos. A veces es que de pronto mi no viene de mi miedo, de mi pensamiento catastrófico, de mi juicio, de mi oscuridad,
o viene un no de, no, yo quiero prevenir, o mira, hasta esta hora, o hasta este momento lo puedes hacer, el resto no se puede, ¿sí? Y ahí colocas límites, ¿sí? Y no dejas de ser mamá. ¿M? Es todo un ejercicio y bueno, por eso las invito a que vengan al Círculo de Padres. Lo coloqué los viernes, 11 de la mañana. Voy a ver si de pronto lo cambio al sábado, pero estoy también atendiendo consulta los sábados, entonces por esa razón lo estoy colocando como a esta hora, pero bueno, vamos a ir mirando cómo vamos organizando todos estos espacios y bueno, no sé si hay más preguntas, no sé, señora María, si logré responderte, me extendí. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Sí. Y muchas gracias, muy claro todo. Muchas gracias, Angélica. Vale, señora María, gracias por estar acá. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, estoy aquí en Londres. Buenas noches aquí en Londres. ¡Ah! Hola, señora Elsa, estás en Londres, qué delicia. Bueno, Sí, señora, saludos. aquí consintiendo a mi nieto y a mi hija. Ay, qué bien, saludos, muy Sí, bien, sí, señora. señora. Angélica, muy lindo. Bueno, yo quiero hacer algo, algo que me llamó la atención de lo que tú estás explicando. Los hijos definitivamente son mensajeros espirituales. ¿Por qué razón? Porque ellos son personas, y más los niños, muy niños. Ellos Ujú. son ángeles que Dios nos manda o nos mandó son esos tesoros que Dios nos mandó para amarlos. Estaba yo en esta semana leyendo lo importante que es los abrazos. Además de que hay 5 lenguajes muy importantes en la psicología donde se deben aplicar y que hay que descubrir cuáles son los lenguajes del amor realmente tiene el hijo, descubrir cuál es la necesidad de su lenguaje. Y me daba cuenta de la importancia de los abrazos. Mi nieto, por ejemplo, pasó por una etapa muy difícil de la adolescencia, pero terriblemente difícil, donde yo, buscando mi refugio y preguntándole a Dios qué debería hacer, encontré que definitivamente en el amor se puede todo. El amor echa fuera el temor, el amor es lo único que se podría decir que es la medicina. Y cuando nosotros estamos hablando de los lenguajes del amor, el abrazo, estaba leyendo de que uno debe darle a los hijos, así sean ya viejos, así sean jóvenes, sean niños, darle 12 abrazos diarios. Imagínate cómo hace uno para darle 12 abrazos. Sin embargo, el abrazo no es entrar en el fastidio, venga, lo abrazo, no, sino la palmadita, el toque físico que tiene que ver mucho con uno de los lenguajes, la palmadita en la espalda, el refregarle la cabeza, el decirle quiero un abracito de parte tuya, o de pronto decirle quieres que te abrace, entonces si él dice sí, pues bien. Y mi nieto es uno de los que le fascina ese lenguaje, él tiene ese lenguaje y él para despedirse de su abuelita tiene que despedirse como 4 veces y me dice, yo te amo, y yo te amo, y te quiero mucho. Entonces descubre uno que definitivamente si uno de madre y padre no está preparado para la vida, para traer hijos al mundo, ahí vienen los diferentes inconvenientes. Me llamaba la atención cuando tú dices que son de mensajeros espirituales. Podríamos decir que nosotros tenemos que usar mucho la mayéutica, como decía Angelita, la pregunta, es cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, cómo te fue hoy en el día. Esa amabilidad, uno tiene que llegar a conquistar la amabilidad, la bondad para poder acercarse uno a los hijos. Y esa amabilidad ellos la necesitan, la requieren a gritos, la piden. Yo tengo, por ejemplo, un hijo de 40 y pico de años y él me decía hace que unos 2 meses, me decía, mamá, es que con el solo hecho de que tú me llames y me digas desde arriba, me digas, Octavio, tal cosa, me hace sentir que no me ama.
Entonces, entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo dije, es que mamá, ¿por qué no me dice, o sea, me estaba diciendo que le diera palabras más dulces, más tiernas, o sea, ellos exigen todo el tiempo eso, a pesar de que nosotros tenemos a los hijos muy consentidos y todo, pero sí definitivamente el amor y los lenguajes son claves. Y otra de las cosas es que, para terminar, perdóneme que me haya extendido, para terminar es que nosotros definitivamente, si no hacemos un alto en el camino y no tomamos la decisión, que es una palabra clave, la decisión de cambiar primero yo, no podemos hacer nada. Primero, o sea, como decía alguien, cambio yo y cambiará el mundo. Cuando yo cambio, yo permito que ese Dios, ese interior mío cambie, me transforme, me renueve. Yo permita ese renuevo. Eso es lo que los hijos anhelan ver en sus padres. Y otra de las cosas es que los padres abusadores, sin darse cuenta, sea mamá o sea papá, le hacen tanto daño a los hijos cuando entran en discusión, cuando entran en falsos entendimientos, porque los niños son los que, como tú dices, mensajeros de que ahí es que no quiero que peleen, o no quiero que griten, o no quiero que se disgusten, o no quiero que hablen de divorcio, o no quiero, es decir, ellos pueden transmitir cualquier cantidad de cosas. Entonces, eso era mi aporte. Quería decirle que realmente sí necesitamos es empezar por nosotros. Necesitamos por decirle a mi Dios, Señor, transfórmame primero a mí para poder ser luz y para poder irradiar esa energía de la que tú hablas, que es lo más importante, eso es básico. Gracias, mi Angelita, y es un Gracias, placer poder señora estar. Elsa. Gracias, gracias por acompañarnos y por todo tu mensaje espectacular. Nos complementa muy bien de todo lo que estamos hablando. Muchas gracias. Sí, Un señora, gran gracias. abrazo y disfruta mucho Londres. Sí, señora, gracias, mi amor, gracias. Bueno, saludos. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces a todas gracias. Un gran abrazo, bendiciones. Disfruten con su familia este fin de semana, disfruten con ustedes mismas. Y bueno, nos veremos. Les seguiré enviando invitaciones si no es molestia, es más para quienes quieran venir, bienvenidos, bienvenidas. Y de igual manera, si ustedes ven que esta información puede servirle a alguien, también les agradezco mucho compartirla. Bueno, cada sábado nos vamos a reunir 11:30 de la mañana con distintos temas de sanación y educación emocional. Y los viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, Ecuador también, vamos a reunirnos para hacer un círculo de madres y padres. Vamos a tener conversaciones en relación a la educación emocional para mamás y papás. Bueno, un gran abrazo. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Gracias a Dios.